Hola, hola, hola. Ok, estamos en vivo. Veamos. Hola, buenas noches. Ya, perfecto. Eh, Muy buenas noches con todos. Buenas noches a todas las personas que se están conectando a este live. Buenas noches a Chile, a Colombia, a Argentina, a Perú, a Uruguay, a El Salvador, a Honduras. Sean bienvenidos a este pequeño live que estamos preparando todos los miércoles en Betamétrica. Se trata de una clase de actualización, ¿sí? Entonces no es una clase definida como una clase metodológica, sino más bien una clase de actualización en donde nosotros vamos a abordar ciertas cosas relacionadas a novedades que existen dentro de las temáticas que nosotros abordamos en el programa Experto en Ciencia de Datos. Dentro de esas temáticas está el análisis exploratorio de datos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Sean todos bienvenidos. La base de datos que vamos a utilizar en este live está... Hola Henry, buenas noches. La base de datos que vamos a usar en este live está en el formulario de registro de esta clase. Tiene que llegarles por correo. Si no la tienen, por favor, en los comentarios me hacen saber para poder contactar y enviarle la base de datos. La idea es que vayamos replicando el ejercicio que vamos a realizar. Un ejercicio sencillo, un ejercicio corto sobre un par de librerías que yo generalmente utilizo para hacer análisis exploratorio de datos. Entonces sería interesante que en la medida que ustedes vayan realizándolo en sus casas, en sus oficinas, vayan colgando las capturas de pantalla para de alguna manera irlos de alguna forma guiando para ver si se están quedando en alguna parte. Lo que vamos a hacer es súper sencillo y seguramente les va a gustar. Entonces, bienvenidos a todos, buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este live. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como siempre, nos vamos a ir me desconecto de la transmisión, pero por favor, en sus comentarios, no duden en mandarnos un saludo o realizar las consultas necesarias para volver a regresar a la transmisión. Entonces ahorita me salgo de la transmisión y me voy a R para poder iniciar la clase de actualización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero se trata de un análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Más o menos un 80% del tiempo de un científico de datos es invertido en el análisis exploratorio de datos, en el data wrangling, en la manipulación de datos, en los filtros, en las uniones, entre otras cosas. Existen herramientas, librerías, que son especialmente diseñadas para facilitarnos un poco la vida. Entonces vamos a empezar a trabajar cargando las librerías. Yo utilizo bastante estas librerías y especialmente una que vamos a hablar ya mismo. Library OpenXLSX, una de mis preferidas para poder cargar bases de datos de Excel. Library ggthemes, que es para darle formato a los gráficos en ggplot. Y por cierto voy a cargar ggplot2. ¿Sí? ggplot2. Y aquí viene la sorpresa sería, o lo chévere que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con una librería que se llama Data Explorer. ¿Sí? Data Explorer. Recuerde que si no tiene la librería, entonces install.package. ¿Sí? Es súper sencillo en realidad. Install.package, Data Explorer. ¿Sí? La instala, esperamos que se instale y podemos seguir con la clase, ¿ok? Entonces voy a llamar a estas librerías. ¿Qué sucede con Data Explorer? A ver, normalmente un análisis exploratorio de datos consiste en ¿qué cosa? Consiste en hacer los filtros, consiste en cruzar bases de datos, consiste en hacer las gráficas ggplot de líneas, de pastel, de barras, análisis de correlaciones. Muchas veces se utiliza análisis de componentes principales para poder reducir el número de variables a ciertos componentes. Todas estas cosas también las vemos en el programa Experto en Ciencia de Datos en Betamétrica. Entonces, es un desafío hacer data wrangling y hacer análisis exploratorio si no se tienen las herramientas adecuadas. Por ahí podríamos utilizar, por ejemplo, Deployer para poder hacer filtros o hacer agrupaciones y un summarize y contar los valores faltantes y sí, todo eso funciona, ¿ya?
pero realmente cuando uno está trabajando en el mundo empresarial, lo que menos tiene es tiempo para tomar decisiones y por ese motivo, pues a veces es importante contar con las herramientas necesarias para poder hacer los análisis de una forma rápida. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar Data Explorer. ¿Sí? Verificamos en Global Environment que se encuentre cargada las librerías Data Explorer, ggplot, ggthemes, OpenXLSX y es suficiente. Lo que voy a hacer es trabajar cargando la base de datos. ¿Sí? Cargando la base de datos. Voy a trabajar con la base de datos que se les envía por correo. Si tienen alguna inquietud, por favor, en los comentarios, ¿ya? Me gustaría saber de dónde nos están saludando, de qué país, de qué ciudad, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, vamos a cargar la base de datos. Datos, asigno read.xlsx y le voy a decir que me cargue mi base de datos. ¿Ok? Que me cargue mi base de datos que se encuentra en la hoja o en la sheet, hoja 2, ¿sí? Y que me detecte automáticamente las fechas. ¿Ya? Cargamos mi base de datos, datos, 129 observaciones, 17 variables, fecha de corte, año y las variables correspondientes. Estas variables están expresadas en tasas de crecimiento interanual. Entonces, a mí me gustaría saber más o menos cómo está compuesta esta información, o sea, de qué consta estas variables. Quizás es una base de datos un poco pequeña, pero no deja de ser interesante hacer el ejercicio completo para poder conocer un poco más de qué se trata estas variables. Yo no quisiera tener las dos primeras filas porque me genera un poco de ruido para hacer el análisis exploratorio, pero solamente por este ejercicio, ¿ya? Porque, por ejemplo, si vamos a contar casos, vamos a hacer agrupaciones por año, por meses, vamos a hacer gráficos de series de tiempo, entre otras cosas, es necesario mantener las dos primeras columnas que se trata de fecha de corte y de año. En este ejercicio no la voy a mantener. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Datos 2, ¿sí? Datos 2, asigno, datos, le voy a decir que me coloque desde la columna 3, ¿sí? Hasta el número de columna de datos. ¿Ya? Solamente desde la 3, que es depósitos a la vista, hacia la derecha. ¿Ok? Por el motivo anteriormente expuesto. Una vez que nosotros hemos hecho esto, vamos a hacer un ploteo básico. ¿Ok? Un ploteo básico. A ver, tenemos algunas formas, ¿no? Lo primero que podríamos estar haciendo... Hola Joel, un gusto, gracias por conectarte. Lo primero que podríamos estar haciendo quizás es un STR, ¿ya? Un STR de datos 2 para conocer un poco el formato en el que se encuentra mi base de datos, ¿sí? Todos son numéricos, ¿ok? Tengo 129 observaciones y 15 variables. Lo primero que generalmente se suele hacer. Luego se suele hacer un head de datos 2 para obtener una pequeña muestra de los primeros 5 valores. Recuerde que también se puede controlar, ¿no? Con n igual al número de valores que usted desee capturar. Aquí en este caso por default me muestra los 5 primeros valores. Bueno, se trata de porcentajes, se trata de tasas de crecimiento interanuales, ¿ya? Pero hasta ahí. Quizás a lo básico, un datos 2, quizás a lo básico podríamos hablar de, no sé, un plot de depósitos a la vista con un tsplot, para ir más o menos probando a ver de qué se trata. Es una serie de tiempo, tiene quiebres estructurales, tiene dos quiebres estructurales, por aquí presenta una tendencia, por acá también presenta una tendencia, ya, hasta ahí. Entonces, la idea del análisis exploratorio de datos es encontrar, pero no termina de completar la definición, es encontrar rápidamente, porque el tiempo es un recurso muy escaso, más aún en ciencia de datos, más aún cuando el técnico tiene muchas tareas por hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la idea es encontrar rápidamente gráficas, patrones, correlaciones, histogramas, entre otras cosas. Entonces, lo que voy a hacer es ploteo con Data Explorer.
Ya, ploteo con Data Explorer. A ver, Data Explorer, ¿sí? Pueden consultarlo en el help, ¿sí? Data Explorer es una librería diseñada especialmente para hacer análisis exploratorio de datos de una manera rápida y sencilla. Con un par de comandos, usted puede hacer un histograma, puede hacer un análisis de valores faltantes, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Plot, su guión, y me aparecen las principales funciones asociadas a la librería Data Explorer, que obviamente coinciden con la llave o paréntesis, o con la llave, ¿no? ¿Verdad? Data Explorer. Entonces, voy a trabajar en primer lugar, siempre me interesa saber si tengo valores faltantes o no. Entonces, plot missing data de datos 2. ¿Ok? Fíjense lo poderosa que es esta librería, que me aplica toda la función para todas las variables que usted tiene en el data frame. Y me va evaluando cuál es el porcentaje de valores faltantes que usted tiene dentro de su data frame. ¿Sí? Realmente es súper potente, porque también lo podemos hacer, por ejemplo, con deployer. No me va a dar el tiempo para hacerlo porque es una clase corta. Pero usted puede agrupar y puede preguntarle del grupo que tiene, o de hecho en cada una de las columnas puede ir preguntando cuántos valores faltantes existen. Un poquito más largo el procedimiento. En todo caso, mientras más sencillo y adecuado sea el procedimiento, es mejor. En ese caso, bueno, pues plot missing me devuelve para todas las variables el porcentaje de valores faltantes dentro de mi data frame. Ahora bien, voy a hacer un ejemplo en donde le voy a decir a datos 2, ¿ya? Le voy a quitar, por ejemplo, le voy a quitar la segunda observación y le voy a quitar la tercera observación, ¿sí? De depósitos a la vista, y voy a cerrar. Fíjese que trabajo con fit, porque fit es la función que me permite editar y que se guarde lo que estoy editando. De hecho, si usted se abre otra vez en datos 2, usted va a verificar que depósitos a la vista tiene 2 valores faltantes, ¿ya? Vuelvo a correr la función y puedo visualizar que ahora el gráfico me cambia. Obviamente el gráfico me cambia porque existen 2 valores faltantes que representan el 1.55% de toda mi información. Fíjense lo potente que es esta pequeña función dentro de Data Explorer. Hola José Jaramillo, gracias por unirte. Hola Miguel, dice team, clase, actualización. Sí. Ya, perfecto, está muy bien. Gracias Miguel por el aporte. Ok, ahora bien, me gustaría saber, por ejemplo, hacer un histograma. ¿Ya? Histograma. Usted tiene algunas formas, por ejemplo, el histograma básico. ¿Sí? El histograma básico, quizás apuntemos a M2. ¿Ya? Y me devuelve un histograma plano, básico, no sé, un poco insípido para mi gusto en realidad. Pero también tiene la función plot de histograma de Data Explorer. Entonces plot histogram y le paso datos 2 a la función. Fíjese lo potente que es esta librería, que solamente con una sola línea puedo conocer más o menos cómo se distribuye mi información para todas las variables. Es espectacular y ahorra hartísimo tiempo cuando usted está haciendo análisis exploratorio de datos. ¿Ya? ¿Cómo se llama la librería? La librería se llama Data Explorer. ¿Sí? Acá arriba la tengo. Data Explorer. La puede instalar con install.package Data Explorer. ¿Ok? Insisto, siempre es bueno manejar el tema de deployer, de data.table. Siempre es bueno trabajar con todas las cosas que existen en el background de la ciencia de datos para hacer data wrangling, para manejar bases de datos grandes, etc. Pero cuando estamos de afán y la base de datos no es tan grande en realidad, me parece que es una pérdida de tiempo sacar todo el arsenal que uno conoce para lanzar código en lugar de trabajar con cosas que ya de alguna forma nos permiten tener resultados un poco más rápidos. ¿Ya? Lo siguiente que voy a hacer es, naturalmente, correlaciones. ¿Ya? Correlación, un análisis de correlaciones. ¿Le gustaría, no sé, correlacionar, ver cómo están relacionadas las variables? Insisto,
El tema de correlaciones no tiene que ver nada con causalidad. Lo único que voy a mandar, y considerando que las variables que estoy trabajando en mi data frame son variables cuantitativas, ¿ya? En ese sentido, pues yo puedo correr el análisis de correlaciones simplemente porque sé que las variables son cuantitativas, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago un gráfico de correlaciones? A través de Plot Correlation de Data Explorer. Insisto, existen otras librerías, por ejemplo, una librería que se llama CorePlot, que es súper utilizada para hacer gráficos de correlación, de pasteles, con colores, para sacar solamente el triángulo inferior o el triángulo superior, entre otras cosas, ¿ya? Pero si es una base de datos que ya de alguna forma ya estuvo trabajada previamente, es más fácil hacer lo que estoy haciendo en este momento, ¿ya? Datos 2, por eso se llama también clase de actualización, porque es importante que nosotros de alguna forma tengamos toda la información o todas las herramientas necesarias para hacer nuestro análisis. Fíjense que aquí me devuelve una matriz de correlación con un mapa de calor. Obviamente el coeficiente de correlación está comprendido entre -1 y 1. Por lo tanto, aquí usted puede analizar hacia arriba o hacia la derecha. Recuerde que la matriz de correlación es simétrica y es cuadrada. Entonces no importa si escoge el triángulo de arriba o el triángulo de abajo, al final es lo mismo. ¿Ok? Bueno, fíjense que aquí vemos bien chévere los coeficientes de correlaciones de las variables a través de un mapa de calor. Me parece mucho más sencillo que trabajar con CorePlot, por ejemplo, ¿ya? Son menos líneas, de hecho es una función y el data frame, nada más. ¿Ok? Y por último, para ir cerrando un poco esta tutoría pequeña, ¿no? Para las medias se puede hacer como se hizo el histograma. ¿Cuáles medias? Sea un poquito más explícito en la pregunta, por favor. ¿Sí? Y para ir cerrando un poco el tema de esta tutoría, ¿no, verdad? Lo más chévere de todo, o sea, es lo más increíble que tiene esta librería, ¿sí? Automatización. Del análisis exploratorio de datos. A ver, la automatización. Imagínense que ustedes solamente con una sola línea, ¿no, verdad?, trabajando a través de la librería Data Explorer, puedan generar un reporte de análisis exploratorio de datos, considerando el formato de sus variables. En mi caso es un formato de variables cualitativas, perdón, de cuantitativas. La librería es tan inteligente que le hace esa discriminación y le va generando los gráficos correspondientes al tipo de variable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Data Explorer, ¿sí? Dos puntos, y le voy a decir que me cree un reporte. ¿De qué cosa? De datos 2, ¿ok? Esta parte es importante que usted ya tenga instalado RMarkdown, ¿sí? Que tenga instalado Markdown. Y en las otras librerías asociadas a ese entorno o ese ambiente que se utiliza para generar reportes, que también lo vemos en el programa experto en ciencia de datos. ¿Okay? Bueno, generamos esto, cruzamos los dedos para que compile y no se caiga. Entonces está compilando, está procesando, leyendo según las variables, generando los gráficos. ¿Okay? Vamos a ver cómo arrastro esto a otra ventana para que la puedan visualizar. Permítanme un segundo, por favor. Y agrego la otra ventana. Captura de ventana. Ok, vamos a ver. Bien, por favor me confirman, si fueran tan amables en los comentarios, si se puede ver el resultado. Por favor, si fueran tan amables en los comentarios, si es que se alcanza a ver mientras yo chequeo en la transmisión. Ya, a ver. Ya, perfecto, sí, parece que sí se puede ver. Ok. Muy bien. Fíjense que solamente con una sola línea, a través de la librería Data Explorer, le devuelve un análisis exploratorio, insisto, rápido. Se quedan muchas cosas en el tintero cuando uno hace análisis exploratorio, pero es un análisis exploratorio rápido que cuando uno está de afán es importante considerarlo, ¿no?, dentro del toolbox de un científico de datos. Entonces fíjense, el número de filas, el número de columnas, variables discretas, súper importante, variables continuas, valores faltantes,
valores faltantes, 2 valores faltantes, ¿sí? Filas completas, total de observaciones, lo que hace es multiplicarlo y generar un panel, ¿sí? Por el número de observaciones por el número de variables. Y la memoria que está utilizando actualmente. Entonces, me dice, parte de esto me lo devuelve en gráficos, fíjense, 100% son variables continuas. Si en este caso, si hubiera habido variables cualitativas, hubiera aparecido, ¿no? Filas completas, 98.45%. La estructura de la data es la siguiente. Tiene una raíz de 129 observaciones con 15 variables. ¿Cuáles son? Estas que están acá. Y todas me las devuelve con el tipo de variable, como lo hace el comando str, que devuelve el tipo de variable. ¿Ok? Missing data, ya expliqué un poco esto, 1.55% de datos faltantes en esta variable que se llama depósitos a la vista. Ok, ya, bien. Univariante distribution, el histograma que acabamos de realizar. Ok, el QQplot, que también me permite ver un poco el tema de la distribución, si sigue una distribución normal, entre otras cosas. El análisis de correlación, que ya lo hicimos, ¿sí? Y también algo súper interesante, más que todo para las personas, para los economistas que trabajamos con series de tiempo, con indicadores macroeconómicos y siempre trabajamos con matrices. El análisis de componentes principales es una herramienta que tiene que ir de cajón, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted trabaja con, por ejemplo, cuentas nacionales trimestrales y no quiere utilizar todas las cuentas nacionales, no sé, me invento por sector económico, sino que quiere hacer un análisis de componentes principales que recoja gran parte de la variabilidad de su base de datos en 2 o 3 componentes para no trabajar con los 17 sectores, creo yo, que tiene para el caso del Ecuador. El análisis de componentes principales es una herramienta que tiene que estar dentro del toolbox de los analistas. ¿Ok? El componente principal número 1 con 46%, componente principal número 2, componente principal número 3. ¿Sí? Y la varianza implicada, obviamente, y me devuelve en cada uno de los componentes, ¿no, verdad? Me devuelve las cargas factoriales para cada una de las variables. ¿Ok? Bien, eso quería mostrarles un poco. Voy a desactivar esta ventana. Ok, ahí estamos. Bien, eso es lo que quería mostrarles un poco en esta clase corta. Excelente, muy bien, saludos, Agus. Ok. Sí, ok, eso es lo que quería mostrarles un poco en la clase de actualización. No se olviden de consultar sobre el programa experto de ciencia de datos. El programa experto en ciencia de datos consta de 8 módulos. El último está siendo subido progresivamente, está en producción. Se trata sobre Forecasting 2 y vamos a ver modelos de vectores autorregresivos, todas las herramientas que nosotros los economistas utilizamos para el análisis de evaluación de políticas económicas, ¿sí? Trabajando a través de vectores autorregresivos, vectores por cointegración. En el módulo de Machine Learning vemos métodos de ensamble, árboles de clasificación, árboles de regresión, vemos métodos de regularización y cualquier cantidad de casos aplicados, por ejemplo, con modelos Logit, modelos Probit, modelos lineales de probabilidad, modelos de Poisson, análisis discriminante, paso a paso. Entonces, les invito también a aquellas personas que no se han inscrito en el programa, se inscriban, que tenemos una pequeña promoción por motivo del segundo año en línea del programa. El programa nació en línea cuando ya nuestra empresa empezó a migrar todo a online. En principio dábamos los cursos en diversas ciudades en el país y para diversas empresas públicas y privadas. ¿Ok? Bueno, eso quería mostrarles un poco. Quiero desactivar esto ahora. Ok, eso. Muy bien. Entonces, por favor, las inquietudes ahí en el comentario. Si no tienen la base de datos, no duden en comentar. Por favor, deseo la base de datos para replicar. Este link va a quedar guardado para que ustedes lo puedan volver a ver, lo puedan compartir, lo que ustedes deseen. Y la siguiente semana, el día miércoles, voy a presentarles otra librería, una herramienta súper útil para aquellas personas que trabajan con series de tiempo, pero con series de tiempo múltiples. ¿Ya? Les doy una pista ahí, un poco para que vayan viendo más o menos qué es lo que vamos a tratar. Es una librería súper potente, súper útil para trabajar series temporales. ¿Ok? Bien, entonces nos vemos el próximo miércoles y un fuerte abrazo para todos.